Hoy, en el módulo de dermatología, hablaremos sobre estructura y función normal de la piel. Mi nombre es Norma Yanilit Alegría Sevietkovich y pertenezco a Sociemap. Empezaremos con definiciones. La piel y sus derivados constituyen el sistema tegumentario. La piel forma la cubierta externa del cuerpo y es su órgano más grande. La piel consta de dos estratos principales, que son la epidermis y la dermis. La epidermis, compuesta por un epitelio estratificado plano conificado que crece continuamente, pero mantiene su espesor normal por el proceso de descamación. La epidermis deriva del ectodermo. La dermis, compuesta por un tejido conjuntivo denso, que imparte sostén mecánico, resistencia y espesor a la piel, deriva del mesodermo. Y por último, la hipodermis contiene cantidades variables de tejido adiposo organizado en lobulillos separados por tabiques de tejido conjuntivo. Se encuentra a más profundidad que la dermis y equivale a la facie subcutánea. Entonces, el tejido tegumentario cumple funciones esenciales relacionadas con su ubicación en la superficie externa. La piel y sus anexos constituyen un órgano complejo, compuesto por muchos tipos celulares diferentes. La diversidad de estas células y su capacidad para trabajar en conjunto proporcionan muchas funciones que permiten a la persona enfrentarse con el medio ambiente externo. Una de sus principales funciones son las siguientes. Actúa como una barrera que protege contra agentes físicos, químicos y biológicos del medio externo. Provee información inmunitaria. Participa en la homeostasis mediante la regulación de la temperatura corporal y la pérdida de agua. Transmite información sensitiva acerca del medio externo al sistema nervioso. Desempeña funciones endocrinas e interviene en la excreción a través de secreción exócrina de las glándulas sudoríparas, sebáceas y apócrinas. La epidermis. La epidermis está compuesta por un epitelio estratificado plano en el que pueden identificarse 4 estratos bien definidos. En el caso de la piel gruesa hay un quinto estrato. Entonces vamos desde la profundidad hasta la superficie. Tenemos el estrato basal, también llamado estrato germinativo por la presencia de células con actividad mitótica, que son las células madre del epidermis. Tenemos el estrato espinoso, también llamado capa espinosítica o de células espinosas. Contiene varias capas de queratinocitos más grandes que están unidos entre sí por desmosomas. Tenemos el estrato granuloso, es una capa distintiva de los queratinocitos, repletos de gránulos de queratohialina, que contiene lípidos. Cuando se secreta, son responsables de la formación de la barrera contra el agua en la epidermis. Tenemos el estrato lúcido, limitado a la piel gruesa y considerado una subdivisión del estrato córneo. Por último, tenemos el estrato córneo, es la capa más superficial de células escamosas terminalmente diferenciadas, que están casi llenas por completo de filamentos de queratina. Estas células están en constante descamación en la superficie de la piel. Un dato muy importante es el tiempo total de rotación epidérmica, que es de alrededor de 47 días. Las células de la epidermis pertenecen a 4 tipos celulares diferentes, que tenemos los queratinocitos, que son células epiteliales altamente especializadas, diseñadas para cumplir una función muy específica. Los melanocitos, que son células productoras de pigmento del epidermis. Las células de Langerhans, que participan en la respuesta inmunitaria. Y las células de Merkel, que están asociadas con terminaciones nerviosas sensitivas.
Una de las funciones importantes de los melanocitos con los queratinocitos es que intervienen en la síntesis de melanina. La melanina se produce a partir de la tirosina mediante una serie de reacciones enzimáticas y su acumulación es visible en los primeros melanosomas. A medida que la maduración progresa, los melanosomas se trasladan hacia los extremos de las evaginaciones de los melanocitos. Los melanosomas maduros tienen una gran concentración de melanina y se acumulan en los extremos de las evaginaciones de los melanocitos que se invaginan en la membrana celular del queratinocito. Los queratinocitos fagocitan las puntas de las evaginaciones de los melanocitos que contienen los melanosomas. En el proceso, descrito como donación de pigmento, la melanina es transferida a los queratinocitos vecinos en vesículas, que contienen melanosomas con una pequeña cantidad de citoplasma del melanocito. Una vez dentro del queratinocito, los melanosomas se liberan en el citoplasma. Los melanosomas se distribuyen dentro de los queratinocitos con acumulación más pronunciada en la zona sobre los núcleos, creando sombrillas oscuras que protegen el ADN nuclear de la radiación ultravioleta del sol que es dañina. Ahora vamos a la dermis. La dermis se compone de dos capas, la capa papilar y la capa reticular. La capa papilar es superficial y consiste en tejido conjuntivo laxo, con colágeno tipo 1 y tipo 3. Que contienen un plexo extenso de sangre, vasos linfáticos y terminaciones nerviosas sensitivas. La capa reticular es más profunda y se compone de tejido conjuntivo denso y regular que contiene colágeno tipo 1, fibras elásticas y vasos sanguíneos más grandes. También vamos a encontrar la unión dermo-epidérmica. Tiene muchas evaginaciones digitiformes de tejido conjuntivo llamadas papilas dérmicas, que se corresponden con las protuberancias similares a la epidermis. Y las papilas dérmicas contienen terminaciones nerviosas y una red de capilares sanguíneos y linfáticos. Los receptores sensitivos cutáneos nerviosos. La epidermis contiene terminaciones nerviosas libres, que detectan el tacto fino, el calor, el frío y el dolor, además de los corpúsculos de Merkel, que son células de Merkel con una terminación nerviosa, son un mecanorreceptor sensitivo. En cambio, la dermis contiene varias terminaciones nerviosas encapsuladas, como son los corpúsculos de Pacini, de Meissner y de Ruffini. Los corpúsculos de Pacini para detectar presión y vibraciones, los corpúsculos de Meissner para detectar el toque suave y los corpúsculos de Ruffini para detectar estiramiento y torsión cutánea. Los anexos. En los anexos podemos encontrar lo que son los pelos y folículos pilosos, que están presentes en casi todo el cuerpo, a excepción de las palmas de las manos y de los pies. Están conformados por el folículo piloso que contiene un reservorio de células madre epidérmicas, también llamada protuberancia folicular, que son responsables de la diferenciación en células matriciales formadoras de pelo. El pelo está formado por la diferenciación de las células matriciales en el segmento inferior del folículo piloso, también llamado bulbo, para formar la médula, la corteza y la cutícula. El tallo del pelo está rodeado por la vaina radicular interna y por la vaina radicular externa. La vaina radicular interna tiene 3 capas de células, la capa de Henle, la capa de Huxley y la capa de la cutícula de la vaina radicular interna. La vaina radicular externa continúa a la epidermis. Las glándulas sebáceas producen sebo, que recubre la superficie del pelo y de la piel. El sebo es producido por secreción holócrina
y desemboca en el folículo piloso a través del canal pilosebáceo. Las glándulas sudoríparas apócrinas secretan sudor con abundancia de proteínas en los folículos pilosos, pero solo se limitan a regiones como las axilas y el perineo. Las glándulas sudoríparas apócrinas son glándulas tubulares enrolladas con luz amplia. Tiene células miopiteliales cuya contracción es responsable de la expulsión de sudor. Las glándulas sudoríparas ecrinas no están relacionadas con los folículos pilosos, producen el sudor de composición similar a un ultrafiltrado de la sangre en el riñón. Desempeñan un papel importante en la regulación de la temperatura, a través del enfriamiento que se produce por la evaporación del agua del sudor en la superficie del cuerpo. También contiene células mioepiteliales. Las uñas son placas de células queratinizadas que descansan sobre lechos ungulares, que contienen queratina dura, formada en la raíz ungular en la parte proximal de la uña. Los queratinocitos proliferan allí y se diferencian para formar queratina dura. A medida que la placa ungular, o también llamada uña, crece, se desliza sobre el lecho ungular con bordes cubiertos por los pliegues cutáneos. Ahora vamos a las preguntas. Además de la cantidad de pigmentos, ¿qué otros factores determinan el color de la piel? Existen otros factores extrínsecos que influyen en la pigmentación y el color de la piel, que incluyen el daño al ADN. En este caso, la respuesta sería la B, el grosor de la epidermis y la exposición al sol, ya que a medida que la persona envejece, se producen cambios en la melanina. Segunda pregunta, la epidermis del antebrazo está constituida por todas las siguientes capas, excepto la capa córnea. Bueno, muchas gracias.